Bien, gracias por darnos esta gran oportunidad. Nosotros estamos representando la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Rafael Alberto Escobar Lara de Venezuela. Las aquí presentes, las investigadoras como la doctora Milagro Simón de Astudillo y mi persona, la doctora María Rosa Simonelli de Yaciofano, presentamos para ustedes un entorno virtual emergente después del COVID-19 para el Departamento de Biología UPELITMAR Venezuela. Ok, para poder entender nuestra realidad que vamos a presentar, es importante mostrarles a ustedes nuestro contexto epistémico. En Venezuela estamos presentando, después de la pandemia, desde hace muchos años, una política de Estado no democrático, un deterioro del sistema educativo intencional por parte del gobierno, infraestructura afectada por el bloqueo político, trayendo como consecuencia un sueldo en el trabajador público, sobre todo en los docentes, que no supera de los $10 mensuales. Eso ha traído, entre otras circunstancias, una calidad de vida del venezolano muy deteriorada en todos los niveles del campo educativo. La peor conectividad de América Latina, de acuerdo con la Speedtest Global Index 2019, Venezuela ocupa el puesto 175 de 176 países en el ranking de 3.67 Mbps. Presenta una carencia de conectividad en todo el territorio venezolano. Y por último, de acuerdo con el estudio de la navegación de la calidad de Internet, desde el 2018 hasta el presente año, aún es menor y se hace tan costosa que el aumento en costo actualmente ya supera el 1800% de los montos. Esto quiere decir que la mayoría de los docentes se les está haciendo muy dificultoso obtener y mantener el Internet para trabajar en el campo educativo. Imagínense hablar de la calidad. Ahora bien, con referente a esto, Murillo y Duc 2020 refieren que en muchos centros educativos públicos se ha suspendido abruptamente el apoyo profesional especializado en el manejo de las plataformas tecnológicas con fines educativos, trayendo como consecuencia que el docente está carente de las destrezas y competencias en el manejo de las plataformas educativas y su uso desde la visión didáctica. Muchos no están preparados para el uso de los dispositivos digitales, menos en el desarrollo de estrategias que implican el manejo de herramientas digitales y las actividades educativas como los APP y otros recursos que le permiten desarrollar lo que se busca dentro de las capacidades cognitivas de nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿cuál es la situación que presentamos en estos momentos? Que a pesar de ello, el Estado se ha hecho indiferente y hace el llamado al inicio de las actividades a distancia en todos los niveles mediante la educación online, a pesar de la realidad contextual que vive Venezuela después de esa misma pandemia. Ahora bien, ¿qué hizo el Estado? Implementa un plan denominado Calidad, Familia y una Escuela, un plan pedagógico de prevención y protección. ¿Qué indica esto? Que ya la virtualidad entró de un día para el otro. Ahora resuelvan ustedes cómo vamos a enfrentar el problema. A continuación les presento qué es nuestra universidad. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador se encuentra en Venezuela, distribuida en 8 núcleos en todo el territorio nacional, de los cuales presenta 51 sedes, que es la universidad más grande del país, la cual forma formadores en la formación pedagógica en las diferentes especialidades, química, física, matemática, etc. Desde los niveles de preescolar, primaria, secundaria, universitario, maestría, doctorado y actualmente postdoctorado en diferentes campos de la enseñanza. En estos momentos se está promocionando mucho el postdoctorado en currículum. Ahora bien, con la llegada de la pandemia, el pasado 13 de marzo del 2020, las instalaciones educativas públicas y privadas cierran sus puertas. En consecuencia, las trayectorias de aprendizaje se interrumpen, lo que aumenta para un grupo las posibilidades de abandonar los estudios en todos los niveles educativos y para otros reduce las posibilidades de volver a clase
por la crisis económica que afecta el poder adquisitivo del venezolano. Esto lo manifiesta Relief Web 2020. Ahora bien, ¿qué pasó con la irrupción? Ya la irrupción de la educación a distancia, producto de la emergencia, ha dejado al descubierto la brecha digital existente entre la UPEL y sus docentes y estudiantes. Con la llegada de la pandemia se afianza la educación en línea y la UPEL, ante los nuevos cambios y transformaciones en materia curricular, implementa el nuevo diseño curricular a partir del 2015. Resulta que este diseño, para la información de todo, estuvo formado para la educación presencial, integrando las tecnologías sin ningún tipo de formación y capacitación, que el proceso ha sido muy lento por parte de los rectores en la formación de todos los profesores en los diferentes núcleos, y por ende, en el momento que se da la pandemia y hacen el llamado del Estado y se ve la universidad obligada a hacerlo, implementa está ya con el nuevo diseño, pero resulta que esto genera un cambio y un choque abrupto ante la realidad que dejó de ser presencial hacia la realidad eminentemente virtual. ¿Qué pasó? Ahora se inicia la movilidad virtual de los estudiantes durante la pandemia, pero viene la brecha socioeducativa y virtual en la especialidad de biología de la UPELITMAR, porque nosotros somos profesores, me disculpa, de la especialidad y del departamento de biología. Hemos podido ver como observadoras participantes el rechazo de los docentes ante el cambio de la enseñanza tradicional y presencial a la virtual. No están formados en el manejo de las tecnologías desde la visión didáctica, como son estrategias, recursos y evaluación. Se tiene que la ciencia biológica es una especialidad que se desarrolla desde lo teórico práctico en la modalidad presencial. El estudiante en su formación requiere de manipular instrumentos de precisión en las prácticas experimentales, desarrollar la observación, registrar datos, escribir procesos, comparar, analizar las evidencias, es decir, formarse en el proceso de la investigación propia de la disciplina. Ahora, ¿qué sucede ante esta redimensión tan abrupta del cambio hacia el cambio virtual? La UNESCO en el 2020 refiere que los cambios pertinentes en las planificaciones curriculares futuras de la incertidumbre que esto genera y permite vencer la misma. Pero ya Morin en el 99 refería que la educación sufre transformaciones frente a las nuevas realidades sociales. El adecuar cambios en buena medida fortalecerían el proceso educativo como un reto desafiante que permitirá dar cara a la complejidad de los hechos sociales llenos de cambios repentinos y desconocidos. Esto no estábamos preparados. No es que no estábamos, sino que nuestra situación política, económica y social en que vivimos se nos ha hecho un proceso eminentemente duro, difícil y altamente costoso. Seguimos. Ahora, ¿cuáles fueron las inquietudes de los docentes? Ya que nos encontramos con el problema. Ellos se plantearon lo siguiente: la educación tradicional y presencial es compleja para el logro de una formación crítica que coincide en desarrollar ideas y pensamientos en los estudiantes y al mismo tiempo para construir y afianzar la propia autonomía del conocimiento. Ahora ya llegó cómo lograr esta competencia en la educación a distancia después del COVID-19 en tiempos de exigencias biológicas y tecnológicas, con una planificación montada para ese momento donde el semestre quedó a mitad de camino y donde no esperaban en la mayoría este cambio tan abrupto. Este estudio nos llevó a las investigadoras actuales planteando las siguientes interrogantes. ¿Cómo trabajará el docente en la modalidad a distancia sin ninguna experiencia o teniendo poca experiencia en la educación en línea? ¿Cómo redimensionar las unidades curriculares de la especialidad de biología en la modalidad a distancia? ¿Cómo gestionar los contenidos y actividades en la modalidad a distancia en un corto plazo y largo plazo para lograr las competencias que estaban planificadas en la presencialidad? ¿Cuáles estrategias deben de diseñar para el logro de las competencias, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, ante un currículum por competencia humanizado, integral, cognitivo y contextual? Bueno, esto nos llevó a plantear los siguientes objetivos. 1. Dar a conocer la situación socioeducativa de la implementación de la educación a distancia en profesores de la especialidad de biología UPELITMAR, que es el núcleo de Maracay, relacionada con las medidas de confinamiento por el COVID-19 en Venezuela. 2. Reflexionar acerca de la educación a distancia implementada en la UPELITMAR desde la praxis del docente.
¿Cuál fue la metodología que utilizamos para esto? Una metodología de tipo cualitativa, con estudio de casos, fenomenológica. Se utilizó el material bibliográfico, informes y libros y revistas indexadas que nos llevaron a realizar los análisis para contrastando la información con los datos recogidos del investigador como observador participante del proceso, para luego establecer las relaciones y conclusiones. Ahora, se diseñó el modelo de aula virtual en corto plazo, considerando una estructura de carácter descriptivo que se conducirá a 3 fases: diagnóstico, diseño del modelo y validación del mismo. Este estudio está enmarcado, para que lo sepan, realmente todo en 2 líneas de investigación. Una, la de seres vivos y sociedad service, y la segunda, desarrollo sustentable, medios tecnológicos, donde están adscritas nuestras investigadoras, y trabajamos en las siguientes dimensiones: A, diseño instruccional en la educación virtual; B, estrategia interactiva; y C, innovaciones y recursos pedagógicos con la finalidad de ser aplicados en la educación a distancia. Ahora, esto que llevó a trabajar un currículo emergente con un enfoque integral socioformativo, con una pedagogía que se adapte a un escenario escolar tanto presencial como a distancia, a partir del desarrollo integral del ser humano, considerando las cualidades y capacidades o competencias como sistemas complejos de comprensión, autoorganización y actuación, que incluyen conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores como sus componentes esenciales. Estas denominadas competencias humanas o pensamientos prácticos están definidas por los autores que les presento a continuación. Ahora bien, ¿cómo se planificó? Se planificó el currículo para un entorno virtual en 2 plazos. La planificación a largo plazo, que considera el desarrollo de competencias, el revisar secuencias de las unidades didácticas curriculares y sus enfoques transversales. Y número 2, la planificación a corto plazo para las unidades curriculares, que permiten establecer los propósitos de aprendizaje, cómo se desarrollarán y se evaluarán, y los recursos y estrategias que se requieren para desarrollar. Esta organización permite revisar secuencialmente las sesiones de aprendizaje y las actividades específicas que se desarrollarán para alcanzar las competencias, porque nuestro diseño curricular 2015 va dirigido hacia las competencias. Ahora bien, nuestra casa de estudios se encontraba a mitad de la semestralización, provocando un paro largo y una ruptura y una urgencia en que debíamos de continuar y culminar el periodo académico 2019-2 e iniciar el 2021. Tal situación generó una gran preocupación en los estudiantes, docentes, administrativos y autoridades. Ante esta situación, nosotras las investigadoras determinamos enrumbar este estudio utilizando el modelo ADI, que permite llevar a cabo en corto y largo plazo, a través de sus etapas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, lograr lo que realmente era culminar el semestre. ¿A través de qué? De una planificación curricular en atención al currículo citado, permitiendo diseñar estrategias mediadoras, inter y transdisciplinarias, referidas por Fernández y Casimiro, citado por Suanavas y Fernández 2020. Ahora bien, aquí que les presentamos el esquema del modelo ADI de Mortera 2002, que fue adaptado por las doctoras Simonelli y Simon en el 2020. Como ustedes pueden ver, este modelo presenta 5 etapas que permite analizar las características del curso, las personas que participan en el diseño, las herramientas disponibles y el tiempo. Luego viene el diseño, que permite establecer los propósitos del curso, establecer la estructura del curso en cuanto a los contenidos, indicar materiales y recursos para ser utilizados, elegir las plataformas y las herramientas pertinentes. Luego viene el desarrollo, crear y seleccionar los materiales y recursos a utilizar durante el curso, establecer la ruta de aprendizaje y las orientaciones para cada semana y crear las actividades de aprendizaje. De allí viene la implementación, apertura del curso, desarrollo del proceso de mediación y seguimiento del apoyo en el manejo del campus virtual, apoyo en la administración de las plataformas en cuanto a las matrículas y, por último, evaluar el proceso hacia una formación de cómo se llevó a cabo y que permite llegar a la suma de todo este conocimiento adquirido. Por ende, como se puede observar, cada una de estas etapas están interrelacionadas, pero son eminentemente independientes. Ahora bien, ¿qué permite este modelo ADI?
Permite la formación educativa a distancia de las distintas unidades curriculares con sus contenidos, permite la enseñanza y aprendizaje con cantidad suficiente para los aprendices que puedan conocer y dominar los contenidos. Se trabaja con el enfoque constructivista, el cual favorece la autoevaluación, el aprendizaje colaborativo y provee al estudiante de herramientas que le permiten desarrollar su autonomía, de acuerdo con Lodoño 2011. Y por último, la modalidad en la virtualidad ofrece al estudiante indagar, investigar, cuestionar, es decir, le posibilita un papel más activo en la construcción del conocimiento, permitiendo el desarrollo de su propia autonomía en el saber. Todo esto que conlleva que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos de la mediación en un entorno virtual, como son la metodología holística y sistémica, que permite la aplicación de un modelo educativo de pedagogía y un diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Hay que considerar las nociones básicas de las TIC, que conllevan la integración de las tecnologías, una alfabetización digital, competencias pedagógicas, comunicacionales, tecnológicas y evaluativas. Y se generan las tendencias con el uso de las diferentes herramientas TIC. Permite la generación del conocimiento en cuanto a actividades de aprendizaje, interacción y participación entre los aprendices y una evaluación formativa. Por último, hay que considerar las comunidades de aprendizaje donde se dan las actividades colaborativas y participativas, espacios reflexivos para compartir experiencias y conocimiento. Ante todo esto, ¿cuáles fueron las conclusiones que se llegaron? Bueno, el modelo ADIE ofrece la oportunidad en esta transición educativa de planificar en sus 4 etapas una forma muy sencilla, amigable, con nuevas formas de abordar los contenidos contextuales, partiendo de situaciones significativas que plantean retos, que despiertan el interés de los estudiantes y el despliegue de sus potencialidades. El modelo ADI en la educación online contribuye a repensar y evaluar en los docentes su praxis pedagógica, la planificación virtual de los contenidos, las metodologías, las estrategias y nuevas formas de entender y desarrollar la evaluación. Un poco lo que estaban planteando en el transcurso de la mañana, se debe de romper con ciertos esquemas, reaprender en los procesos y aplicar los nuevos conocimientos ante las incertidumbres que tenemos y seguir adelante. Nos despedimos con el siguiente pensamiento. La UNESCO 2020 refiere que en cada crisis hay siempre una oportunidad. Tal vez en este caso sea la de la revisión pedagógica. Les dejo esto para una reflexión. Muchas gracias por las oportunidades que nos dan a ambas. Somos de Venezuela, con mucho cariño. Hemos querido presentar parte de este estudio que lo vamos a continuar para ver cómo fueron los resultados que ellos arrojaron después que se vio la experiencia. Hasta luego.